Buenas tardes. Este video es una explicación de multímetro. Cómo utilizar correctamente para medir voltaje, corriente y resistencia. Solamente función básica. Algunos multímetros tienen mucha función, pero este video solamente función básica. Esta imagen es en mi laboratorio tiene una multímetro análogo. Antes de, usaba bastante. Eh, pero esto es cuando indica, ejemplo, voltaje o corriente, indicador físicamente, dinámicamente se mueva arriba y hacia a la derecha, ¿verdad? Pero em, esto si equivoca, positivo y negativo, se mueva a la izquierda, pero izquierda ya no se puede mover, entonces mucha fuerza de indicar a la izquierda ruina, y por eso muy fácil, este función muy dedicado y ruina fácil. Por eso desventaja yo puso, se ruina muy fácilmente. Y medida precisa hasta decimales análogo, ¿no? Por eso, difícil, depende de ojo de cada persona. Por eso, muy precisa hasta decimales, eh, difícil. Y además, función normalmente menos. Este análogo es mm, corriente, directo y corriente de alterna puede medir. Y voltaje, corriente directo. Y voltaje, corriente alterna. Otras funciones no tiene mucho. ¿Sí? Por eso, ahora, por eso para utilización general es ya esta época, ya no recomendable mucho de multímetro análogo. Ahora multímetro digital, ¿eh? En mi laboratorio FISLab tenemos. Y más ventaja es dentro de ese circuito de multímetro tiene mucho una circuito protección, existe. Y por eso, ejemplo, positivo, negativo, aunque equivoca, no ruina, menos ruina. Y además, medida precisa hasta decimal, también muy fácil. Y depende del tipo de multímetro, pero este multímetro, mucha su función eh, existe y tiene. Sin embargo, para este video, solo función básico presentaré. Función básica, eh, esta ocasión es solo voltaje y corriente y resistencia, nada más. Depende del tipo de multímetro, pero este multímetro es primero conexión de cable de parte abajo, es, no debe equivocarse, se equivocan, por eso no se mida bien y a veces ruina, ¿verdad? Abajo, cuatro conexión tiene, ¿verdad? De más o menos centro tiene negrito, dice común, es de conexión común de todo para negativo. Negativo a veces conecta en tierra. Este, por eso siempre cable de negativo utiliza negro
o a veces usa azul. Eh, Ahora, de conexión positiva es diferente, ¿sí? Si quiere tomar medida de corriente, es izquierda, este mi multímetro izquierda más izquierda dice A, corriente grande A, amperio. Corriente no grande es MA, dice miliamperio. ¿Sí? O sea, todo el mundo medirá corriente conectando de izquierda. Mm. Pero otra función de ejemplo, voltaje y ohmio de resistencia, más otro más de derecha, ¿verdad? Así, donde conecta cables no debe equivocarse. Ahora, ¿cómo cambiar? Depende de medida, ¿verdad? Eh, Primero, derecha de, derecha dice uno off, ¿no? Ese más posición apagado. Pero uno arriba dice más corriente de valor grande. Más arriba, MA, ese miliamperio, más corriente más pequeño. Pero más arriba, microampera, corriente muy pequeñito, posición, entonces, posición utiliza. Este, caso de este multímetro, eh, para medir corriente, corriente directo y corriente alterna, ambos funcionan. O sea, multímetro, una vez se entiende de corriente alterna o corriente directo, puede medir a corriente. Ahora, izquierda, más izquierda abajo dice off, ¿no? Ese posición apagado. Eh, Uno de arriba, V y símbolo de onda. Este más voltaje, ¿no? Pero corriente alterna. Más arriba dice V y más una línea recta de como rayita. Este es voltaje, corriente directo, ¿sí? Más arriba tiene símbolo de dimensional resistencia ohmio. Hay, hay para medir resistencia, ¿verdad? En caso de hoy es solo función básica, por eso otra función no tocamos. Ahora primero demostrar de medición de resistencia 1 y resistencia número 2. Es la demostración de medición de resistencia número 1. Mire, antes de tocar resistencia, el cable donde conecta, ¿verdad? De negro negativo común, ¿sí? En cable roja más de derecha, ¿no? Que ahí dice ohmio, ¿no? Ahora, posición de cambio, eso debe ser eh, medir la resistencia por el ohmio de arriba, confirmando, ¿sí? Método de medir resistencia es, más si toca circuito, debe ser apagado, ¿no? O sea, interruptor abierto. Pero directo, o circuito no armado, mida más correcto, fácil, ¿verdad? Por eso, tocando directo de ambos lados de resistencia, izquierda, de derecha, indicando este caso 149.9 ohmios, casi 150 ohmios, ¿no? Para medida de resistencia, positivo, negativo, no pasando el circuito, por eso normalmente no importa, ¿no? Ahora, medición de resistencia número 2. Mismo método midiendo valor de resistencia, número 2.
método igual, ¿no? Solo valor, resistente número 2 es 47.3 ohmio, indicando. Esto método de medir resistencia. Esto es, se sabe, medida es fácil. Ahora, dentro de circuito, tomamos medida de voltaje, ¿sí? Voltaje. Mm. Primero, el circuito en serie de resistencia ya armado. Armado. Abajo tiene dos pilas, dos baterías conectando en serie. Uno normalmente aproximado 1.5 voltio, por eso conectando en serie aproximado 3 voltios, ¿no? Pero medida más detalle, utilizando este multímetro, tomamos. Por supuesto, circuito mismo eh, para armar cerrado, pero este momento, interruptor, arriba a derecha tiene interruptor abierto. ¿Sí? Este interruptor, posición de 0, abierto. Este interruptor, posición 1, es cerrado, o sea, encendido, ¿no? Este momento apagado, interruptor abierto. Primero, interruptor abierto, medimos voltaje de fuente, o sea, dos pilas juntos, voltaje, medimos. Este imagen es cable de roja, izquierda, izquierda de batería, ¿verdad? Cable negro, de derecha, ¿verdad? Parte negativo. Em, cuando medida de voltaje de corriente directo, siempre debe confirmar positivo o negativo, ¿no? Eh, entonces, cable de roja, correctamente, lado de positivo, cable negro, correctamente, puso lado de negativo, ¿sí? Y ahora, multímetro, posición de voltaje, corriente directo, ¿no? Segunda posición. Eso confirmando, hay que tomar la medida. Cuando midiendo colocando paralelamente, pero contacto debe ser bien contacto, ¿sí? Solo tocando es medida, no es correcto, aunque indicando alguna voltaje, valores incorrectos. Debe ser siempre buena contacto, ¿sí? Este caso de interruptor abierto, 3.078 voltios, ¿verdad? Mm, Esto, mientras memoriza, por favor, ¿sí? Porque siguiente es interruptor cerrado y otro voltio igual o diferente. Debe confirmarse, ¿sí? Mm, Ahora, siguiente imagen es eh, interruptor cerrado. Esta imagen es interruptor cerrado, ¿no? O sea, circuito eh, circulando, una carga circulando, ya corriente pasando, ¿verdad? No tomando medida de corriente en este momento, pero corriente pasando, ¿sí? Mire, imagen anterior, voltaje 3.078. Ahora circulando, voltaje de em, fuente de poder, o sea, 2 pira, 3.055 voltios. Muy parecido, pero poco bajo, ¿verdad? Este poco bajo, este fenómeno muy importante debe saberse. Un poco bajo voltio, ¿sí? Porque bajo es siempre cualquiera
batería tiene resistencia interna, ¿sí? Resistencia interna, más poco o mucho más depende de batería, pero siempre tiene resistencia interna. Por eso siempre cuando circulando toma medida de voltaje, siempre baja. Ese fenómeno debe saberse. Ahora, siguiente es circulando corriente, o sea, interruptor cerrado, eh, voltaje de ambos lados de resistencia 1, resistencia 2, resistencia 1 y más resistencia 2. Por supuesto, interruptor abierta no pasa corriente, entonces voltaje R1, R2 y ese, por supuesto, cero, ¿verdad? Porque no pasando corriente. Ahora, pasando corriente eléctrico, por eso voltaje tendrán R1 y R2 y a ambos también. Ahora vamos a medida de voltaje de R1 cuando corriente circulando. Ahora eh, medimos enfocando solo una resistencia 1 de voltaje. Por supuesto, pasando corriente, ¿verdad? Interruptor cerrado. Mire, ambos lados de R1 tocando este voltaje 2.279 voltios, ¿no? Siempre en multímetro donde puso de voltaje para corriente directo, ¿no? Ahora, siguiente es R2. Enfocando R2 es 0.717 voltios. Por supuesto, interruptor cerrado y siempre cuando se mida voltaje positivo, negativo, debe confirmarse. ¿Sí? Más cerca de pila dice positivo es tocando cable roja, ¿verdad? Más cerca de pila negativo, cable negro tocando. Si ponga revés, voltaje indica negativo. Ahora más, eh, R1 y R2, ambos, ¿no? Y voltaje medimos. Eh, Lado de izquierda R1, lado derecho de R2, por eso ambos, ¿no? R1, R2 juntos. ¿Sí? Si juntos, este caso, 2.994 voltios, ¿no? Ya casi cerca de dos pila juntos, más aproximadamente 3 voltios, ¿no? Por supuesto, pasando corriente, interruptor cerrado. Ahora, más siguiente fase de medimos corriente directo de este circuito en serie. ¿Sí? Pero por supuesto, primero, eh, interruptor debe ser abierto. Este proceso, ¿verdad? Primero, interruptor abierto, ¿sí? Y para medir corriente, muy importante es conexión en serie dentro del circuito. Por eso, una parte del circuito debe abrirse, ¿sí? Esto, eh, situación de abierta, ¿verdad? Se abrió para meter amperiómetro, o sea, multímetro. Esta situación eh, abierta, debe ser abierta para meter amperiómetro. A la siguiente es
ya conectado, ya metido, porque carga eléctrico de dentro de este multímetro, este amperímetro debe pasarse. Por eso ya conectado. Pero en cable de conexión, este multímetro, como es positivo, cable usando este caso azul, y izquierda posición de medir miliamperio, cable roja. ¿Sí? Y de mire de poco arriba es posición de miliamperio. Conexión y cómo armar es medir a voltaje y corriente totalmente diferente. Mucha atención. ¿Sí? Por supuesto, este momento, interruptor abierto. Por eso no pasará carga eléctrica. ¿No? Por eso, arriba indicando 0.00 miliamperio, o sea, no pasando carga, corriente cero, este momento. ¿Sí? Ahora, interruptor eh, se cierra, debe pasar a corriente. ¿No? Vamos a ver siguiente imagen. Siguiente imagen es interruptor ya cerrado, em, ya cerrado. Y pasando corriente. Por eso indica 14.96 miliamperios. Este para método de medida corriente. ¿Sí? Eh, Muy importante, amperímetro dentro del circuito debe meterse, ¿sí? En forma en serie. ¿Sí? Es muy importante. Y, último de imagen, eh, voltaje alterna es fuente de voltaje de corriente alterna es fuente no es común de no existe, ¿va? Pero más común de existe es toma corriente en casa o en oficina, ¿va? Por eso es muy fácil de confirmar. Eso es eh, voltaje en corriente alterna. Ese toma corriente conectando de mi laboratorio físico, conectando. Pero posición siempre importante. El cable es primero negro común, ¿verdad? Roja derecha. Posición voltaje de corriente alterna. ¿Verdad? Este caso puede tocar a directo y medida directo y indicando valores 119.4 voltios, ¿no? Aproximadamente 100 voltios. ¿No? Eh, Esto indicando. Este video es hasta aquí, ¿sí? Solo función básico y cómo tomar a medida de esta explicación video. Muchas gracias. Este video terminamos.